Para la siguiente investigación es necesario entender el contexto social en el cual estamos situados y cómo es que se ha llevado a cabo la educación a lo largo de la historia. Para ello es atender a la juventud y también responder a la pregunta: ¿de qué manera el contexto influye para entender la desigualdad social en la educación media superior? Por ello, hablar de desigualdad nos lleva a reflexionar las diferencias que se tienen en nuestra sociedad y en ello los elementos que han puesto en prestigio y cuáles han sido demeritados. El interés para trabajar en esta investigación es indagar sobre un problema educativo que ha estado presente en muchos años y que al final no ha sido resuelto y que es de suma importancia para la sociedad, pues esto lleva a que los jóvenes dejen la escuela para buscar dichas oportunidades o dicha satisfacción en cuanto al prestigio. Y además es encontrar a los jóvenes en un sistema de riesgo que pueden ser afectados por el crimen, y eso lleva a limitar su función como agentes de cambio. Además, entender al joven es importante en su potencial, pues no es un niño y tampoco es un adulto, pero si bien es un actor importante dentro del sistema educativo, el cual, al crear su propia identidad, también construye una postura social que le permita exigir y demandar lo que es necesario para el sistema educativo. Por ello, la investigación se llevará a cabo en 4 ejes, que es la desigualdad social y de oportunidades, el capital cultural, la escuela como institución y los jóvenes como actores sociales. Para ello, la investigación se llevó a cabo en el plantel Bicentenario, del cual surge esta pregunta de desigualdad, pero también se tomaron referentes del plantel Sur y Norte, los cuales pertenecen a la Universidad Autónoma de Querétaro. Haciendo una recuperación histórica de este tema, centramos nuestra atención a contextualizar la concepción del joven, que surge a partir del siglo XX, no solamente como un aspecto biológico, sino también dentro de la escena pública como un aspecto político y social. El joven, para el siglo XX, no se integra en una etapa distintiva en el ciclo de la vida. ¿Qué quiere decir? No se tenía una etapa de tránsito entre la infancia y la madurez. Y entonces se acerca, es que se va gestando esta idea de joven. Hay que precisar que los jóvenes accedían a la educación bachillerato a partir de los 13 años, a los 15 años, en donde se les brinda la opción del trabajo o el seguir continuando con una educación superior. Es Stanley Hull quien plantea esta concepción del adolescente como un nuevo renacer y una reestructuración, canalización de los distintos impulsos del joven, creando así una propuesta de agregar 3 años entre una educación primaria y un bachillerato para darle este espacio y alargando el tiempo de estancia del joven hasta los 18 años dentro de las escuelas, en donde se privilegia una educación física, intelectual y de un carácter moral identitario para esta época de 1905. Para el caso de México, es durante el Porfiriato, donde se hace un reconocimiento del joven. A partir del sector laboral, se crean y se hace hincapié en un sistema jurídico y educativo como un proyecto liberal, en donde se crean aparatos ideológicos de carácter nacional para un desarrollo del país como tal. A partir de esta recuperación histórica es que planteamos la recuperación social y surgen las preguntas de ¿para qué educar al joven?
a qué jóvenes educar y si debiera ser esta misma educación o bien debería tener alguna transformación de la educación, dando paso a la contextualización y teorización para nuestra investigación a partir de estos referentes históricos. Para el marco de análisis del tema de desigualdades, haciendo referencia a la educación media superior, retomamos 3 categorías principalmente: la escuela como institución, la desigualdad y los jóvenes. Entendemos que la escuela de bachilleres es un espacio donde no solo se marcan cuestiones de tipo curricular o contenidos, o que su único fin sea el de preparar para ingresar a la universidad, sino que se encuentran espacios de relación donde el joven como sujeto histórico-social se va construyendo. La escuela como un espacio social tiene una cultura escolar marcada. Retomando a Nietzsche, las escuelas en la actualidad se encuentran dominadas por 2 corrientes. Por un lado, la tendencia a ampliar y difundir lo más posible la cultura, y por el otro, restringir o debilitar la misma cultura, dependiendo de los intereses que se busque formar dentro del sujeto. En esta relación escuela y cultura se vuelve necesario considerar que existen desigualdades, citando a Bourdieu y Passeron, que dicen que las escuelas aparentemente es igual para todos y que ofrece las mismas oportunidades, pero que existen factores dominantes en la desigualdad social de los alumnos. De ahí viene la diferencia de oportunidades. Una de estas diferencias son la desigualdad del capital cultural. Retomando la investigación en los 3 planteles, encontramos la presencia de la desigualdad social, por lo cual fue necesario definir qué entendemos por desigualdad en un primer momento, y retomamos en un diccionario de sociología, donde nos dice que es con una condición de disparidad que tiene su origen en diferencias individuales de sexo, edad, capacidades psíquicas y estratificaciones económicas, sociales, de clase, casta y rango. Agregando lo social, encontramos que la desigualdad social son las diferencias de prestigio dentro de una sociedad homogénea, basada sobre todo en la diferencia de procedencia familiar, convenciones sociales, riqueza, ingreso, influencia política, educación, modales y moral. Además de las categorías ya antes mencionadas de escuela y cultura, se vuelve necesario considerar al joven como un sujeto. Retomando que Turay nos dice que es necesario retomar al sujeto como un proyecto de vida personal mediante procesos de modernización y autorreconocimiento referidos al contexto, mediante el reconocimiento del otro como sujeto que trabaja para combinar su memoria cultural con su proyecto instrumental, y se dan procesos de valorización de la diversidad cultural. Investigación se utilizó un método fenomenológico en un primer momento y después un método hermenéutico, debido a que la metodología que usamos fue la investigación acción participativa, encontrando a través de un conjunto de técnicas esta aplicación para encontrar el sentido democratizador de la investigación. Esto se puede analizar de una manera micro dentro de un grupo o una institución, pero también de forma macro, planteando preguntas al sistema completo que es en este caso la educación. Se plantearon las preguntas de acuerdo a una encuesta que realizamos. Hicimos la hermenéutica, tuvimos que interpretar estas encuestas, trabajando con diferentes grupos de plantel Bicentenario, plantel Sur y plantel Norte, atendiendo aproximadamente a 266 estudiantes en diferentes actividades como talleres, actividades que los maestros proponían o algunos departamentos en los 3 semestres de la institución. Hicimos y elaboramos una encuesta en la cual realizadas a 30 alumnos de cada plantel. Estas preguntas tenían que recuperar y tenían como principal objetivo identificar qué significado tiene el bachillerato propedéutico en la vida de los estudiantes
para determinar sus aspiraciones, motivaciones o elección profesional o vocacional en los 3 contextos. De estos resultados obtuvimos 3 categorías, la personal familiar, la escolar espacial y la que tiene que ver con el aspecto demográfico. Integrando estas 3 categorías, hicimos la última, que es identificar cuáles eran las características educativas que planteaban estos 3 planteles. Para el análisis de los resultados de las encuestas realizadas en los 3 planteles, retomaremos 4 esferas: lo personal y lo familiar, lo escolar espacial, lo geográfico y las aspiraciones en la educación. Empezaremos con lo personal familiar del plantel norte. Una de las características del plantel norte en cuanto a la familia, si bien no es uno de los puntos que ellos tienen o dedican más tiempo, algunos de los alumnos, más o menos el 30%, dicen que la familia ni la escuela es lo más importante para ellos. Esto pone en jaque las aspiraciones que tiene el estudiante, las necesidades y las motivaciones que lo llevan a asistir a la escuela. Para plantel bicentenario, sin embargo, plantea la parte familiar, así como la educativa, como uno de los principales temas centrales para ellos, tanto para mayor tiempo como parte de las prioridades dentro de su vida. Y en el caso del plantel sur, como también en el plantel bicentenario es la familia, sin embargo se añaden 2 esferas más, que es lo económico. Ellos refieren la importancia al trabajo y al dinero, así como también en cuanto a el tiempo que le destinan a esas 3 dimensiones. Continuaremos con la segunda esfera, escolar espacial, en el caso del plantel norte. En el caso del plantel norte, la cuestión del espacio es muy importante para ellos. Acaban de tener una reestructuración de los salones, de los grupos, cómo están distribuidos, pero también las áreas verdes y los espacios deportivos han tenido bastantes nuevas alternativas. Le pusieron techo a las canchas, las áreas verdes las han remodelado y esto a los alumnos les gusta. Otra de las cuestiones que tienen que ver con lo espacial y lo escolar es que el espacio del plantel norte es muy amplio. Esto hace que sea muy atractiva la inserción de los alumnos a este lugar. Para el caso de Bicentenario, al encontrarse a las afueras del centro de Querétaro, plantea una visión diferente, tomándole como referente la infraestructura del material que se encuentra hecha la escuela y tomando gran peso sobre ellos como una parte que les afecta a ellos y así como la inseguridad dentro del contexto en el que se encuentra plantel Bicentenario. En el caso de la preparatoria sur, es un plantel que se ubica a la zona sur de la ciudad y en el cual también lleva muy poca población a sus alrededores y por ello los alumnos aluden a una zona tranquila, pero que al mismo tiempo al gustarles eso es algo de lo cual no les agrada del todo porque no hay espacios de esparcimiento como parques o zonas donde puedan estar ellos de manera tranquila y además aluden a que no han visto problemas alrededor de la zona más que por cuestiones de tráfico. Es a lo que aluden los alumnos en eso. Encontramos entonces muchas diferencias entre las escuelas precisamente en este punto espacial escolar, también agregando el espacio demográfico donde la escuela, por ejemplo el plantel norte tiene muchos establecimientos o locales donde venden variedad de cosas, lo cual hace al plantel norte un espacio muy atractivo, pero también lo hace con una cuestión, integrarse a la cuestión de inseguridad, sobre todo por el lugar donde se localiza. Esto hace que los alumnos sí demuestren algunas visiones de agresión, algunas cuestiones de, no sé, robos, asaltos o algunas otras que ellos mencionan. También el espacio de Bicentenario tiene esta característica que hace que se encuentre en una zona muy insegura, completamente diferente a la preparatoria sur.
Sí, dentro de Plantel Bicentenario, uno de los puntos es el contexto como tal global de Santa Rosa Jauregui, que lo plantean como una zona muy insegura, difícil de traslado del andar para los alumnos. También, en entrando un poco al tema de lo educativo, realzan la parte del ambiente escolar que se tiene en Plantel Bicentenario. Al ser un plantel muy pequeño, 5 grupos por semestre, genera una mayor relación entre ellos. También la forma en la que se encuentra construida concentra la interacción entre todos sin seccionarla. La relación con los profes es más amena, bueno, ellos refieren que es más amena, y generando un ambiente de relación armonioso. En el caso del plantel sur, ellos refieren a la importancia de la preparatoria sur como un espacio que les agrada por las cuestiones extracurriculares que se le presentan a los alumnos, en cuanto a tener Día de Muertos, en cuanto a tener actividades como la creación de los alebrijes y demás eventos. Esto es lo que para ellos les es atractivo a la sur, y eso también ayuda y fortalece las relaciones que se llevan dentro de del plantel. Como última reflexión sobre la educación, ¿cuáles son los puntos claves y cómo creen que la construcción histórica del joven abone en cada aspiración, en cada plan? En caso del plantel norte, la educación tiene un énfasis muy interesante. Los alumnos dicen que lo que más les gusta son el nivel académico que tiene la institución y el espacio. Pero también dicen que lo que más les disgusta son los maestros y las materias. Donde más han tenido problemas son con los maestros y en las materias. Esto hace ver que el joven ha tomado también una participación social que ha sido difícil de construir, pero que la Universidad Autónoma de Querétaro les da, que es la autonomía. Al tener ellos autonomía y poder decidir y dar nociones de qué es lo que está pasando en las instituciones, nos permite a nosotros hacer una reflexión: qué participación estamos tomando del joven y qué atención le estamos dando a todos sus intereses, resultados, por ejemplo, de la encuesta. Para el caso del joven de Bicentenario, se tiene una apreciación de la preparatoria como una forma, primero, de un prestigio académico, así como un nivel académico, ¿no? El ingresar el joven a Bicentenario crea ese prestigio dentro de la universidad y les da presencia, ¿no? Caso interesante, como bueno, ya mencioné, es que ellos realzan y aplauden el ambiente escolar, que también es muy ameno y que también se ha visto como con demasiada presencia en estas actividades extraescolares, teniendo algunos de los lugares ahí, primero, segundo, en algunos de ellos altares, alebrijes y todas estas presencias extraescolares. Una de las proyecciones del joven de Bicentenario se encuentra centrado, sí, para un futuro, pero ese futuro encaminado al área económica, laboral, en donde puedan dirigirse. El acceso a la prepa es ese camino que necesiten necesariamente, rigurosamente, para entrar a un empleo. Y para el caso de la preparatoria sur, ellos primero aluden a la cuestión de que la preparatoria pertenece al esquema de la Universidad Autónoma de Querétaro. Eso les da, como mi compañera bien lo dijo, un prestigio y un reconocimiento también. En segundo es acerca de cómo los padres toman la decisión sobre ellos al ingresar a una preparatoria. Muchos de ellos mencionan: yo no lo escogí, mis padres la escogieron por mí. Entonces ahí un poco se muestra esta parte que menciona Judith en la pregunta como actor social, es decir, él aún no percibe o no alcanza a llevar esta decisión como de manera individual. Además,
concuerdan el 100% que estudiar la preparatoria es importante, como lo mencionó Vanessa, en que se ha convertido en una necesidad para un empleo, para mejorar un empleo. O sea, es la puerta para entrar a un nivel económico distinto dentro de su contexto. Y eso es importante al hablar de la desigualdad de oportunidades. Y para ello también es importante entender las problemáticas en cuanto a la estructura de la preparatoria, que no tienen un espacio para comer específico dentro de las materias, y que los problemas que se encuentran principalmente son entre los profesores, y eso es lo que más les disgusta en el caso de su... Perdón, para el caso de Bicentenario, se me había olvidado para decir eso, lo que más les disgusta es el material con el que está hecho la escuela. O sea, es un tema que para ellos resulta demasiado relevante y resulta un problema de presencia de cómo se concebida la preparatoria, ¿no? O sea, en lugar de preocuparse, no sé, materias, que también hay, ¿no? Existen esos problemas. O sea, para ellos lo relevante es los materiales con el que está hecho la escuela. Encontramos entonces que en Bicentenario, al nosotros ingresar a este plantel, la mayoría de las opciones que nosotros vimos, de las características que el plantel presentaba, caían en la categoría de las desigualdades. La desigualdad nosotros la encontramos en Bicentenario porque ellos tienen características específicas que no notamos en plantel norte y en plantel sur, pero definitivamente son las que nos hicieron pensar el tema de las desigualdades. Las desigualdades no solamente caen en la discapacidad o en alguna cuestión que tenga que ver con etnias o de origen, sino más bien tiene que ver con la ideología, con la estructura, con las percepciones, las motivaciones y los intereses que los alumnos tienen y que ellos exigen para que la educación pueda presentar un cambio.